Hoy vamos a hablar de algo que pasa en las escuelas, que pasa en el salón de clases, en los grupos de WhatsApp, en las reuniones, todos los días, con los padres de familia o en los salones, ¿no? Y es que casi nadie se atreve a decir esto en voz alta porque es incómodo y confronta esto. Vamos a suponer, en la escuela, por ejemplo, tu hijo tuvo un comportamiento inapropiado, que no entregó la tarea, que se salió de las clases, que le faltó el respeto a un compañero, que mintió sobre algo. Y de repente, en ese momento, en lugar de ponerte a la defensiva, te pones en defensiva, pero contra la maestra. Es que cómo se atreve, cómo me va a venir a decir eso a mi hijo, mi hija no es así, seguro es que la maestra ya lo trae contra ella, contra él, tiene otra manía, y seguro fue otro niño, seguro exagera. Y antes de colgar, ya estás pensando en la carta o en el mensaje que le vas a mandar a la dirección o en las reuniones que vas a decir, en cómo tú vas a defender a tu hijo con uñas y dientes, porque él o ella no son así. Pero te voy a decir algo, hay un problema, una pregunta que no te haces quizá en ese momento. ¿Y si tu hijo te está mintiendo? Porque los niños mienten. Porque los niños mienten no porque sean malos, sino porque a veces mienten por miedo al castigo. A veces por evitar regaños, castigos, porque aprendieron a decir que la verdad duele más que inventar una historia. Pero como tú, como tu mamá o como tu papá, sales corriendo a pelear afuera sin investigar dentro, ¿qué le estás enseñando a tu hijo? Le estás enseñando algo muy grave a tu hijo. Le estás enseñando que él nunca va a tener la culpa, que siempre va a haber un culpable allá afuera y que la maestra siempre va a ser mala, que el compañero es un mentiroso, que la escuela está en su contra. Y eso, ¿sabes? A la larga cría adultos que no se hacen responsables de nada porque tienen a mamá y a papá cuidándolos, abogando por ellos. Adultos, por ejemplo, que se pierden ya después en un trabajo, en la culpa del jefe. Los adultos terminan una relación y ¿quién es culpa? Del ex. Adultos que cometen un error y siempre encuentran la manera más clara para señalar al otro. Y esto te suena conocido. Pues bueno, ahora vamos a algo más profundo. Porque este comportamiento no nace de la nada. Y hoy te lo voy a explicar. Detrás de ese mamá o ese papá que pelea en la escuela, hay una mamá que no sabe poner límites en casa. Y duele decirlo. Incomoda, pero es de verdad. Porque es más fácil pelear con la maestra que enfrentar a su propio hijo. Es más fácil culpar a la escuela, al sistema, que poner un no firme en tu propia casa. Es más fácil ser la heroína allá afuera que ser la mala del cuento en tu casa. Pero el problema es que afuera no crías hijos. Afuera te haces el fuerte o la fuerte. Adentro es donde realmente educas. Y si adentro no hay límites claros, si adentro tu hijo o tu hija sabe que con llorar y con patalear consigue lo que quiere, si adentro aprende que tú siempre lo vas a justificar, entonces allá afuera va a ser exactamente lo mismo. Porque los niños no lo hacen, no hacen lo que les dices, hacen lo que ven. Si te ven llegar a la casa hablando mal de la maestra, de los vecinos, ellos hablarán de la maestra. Si te ven culpar a otros de tus propios errores, ellos van a aprender a culpar a los otros. Porque ellos nunca aprenderán a preguntarse, ¿qué hice yo? Y aquí viene lo más difícil e incómodo. Esto es un patrón generacional. Tu mamá quizás te justificaba a ti cuando la maestra se quejaba. Tu mamá te decía,
No, no es mi hija, así no es. La maestra es mala cuando haces algo mal. Ella evidentemente encontraba una excusa cuando ella se equivocaba, cuando te equivocabas. Ella culpaba a otro. Tú creciste sintiendo que el mundo te debía algo, que siempre eras víctima, que nada era tu responsabilidad, toda la culpa de afuera. Pero ahora tú eres la mamá o el papá y estás haciendo exactamente lo mismo. Y tu hijo está aprendiendo ¿qué? Lo mismo. Y dentro de 20 años, 30 años, él o ella será el adulto que justifica todo, que no asume nada, que siempre tiene un enemigo o varios enemigos afuera. Y el círculo sigue girando y creciendo. Pero hoy no puede romperlo. Y quiero contarte una historia muy personal. Quiero mencionarte que yo en su momento fui maestra y después fui coordinadora de disciplina. Trabajé por muchos años en escuelas secundarias, preparatorias, universidades, viendo exactamente de lo que estoy hablando. Y les juro que me cansé de vivir esa escena. Marcaba a los papás para decirles que su hijo o su hija había sido sorprendida fumando en el baño. Y la mamá de repente llegaba a la escuela con el ceño fruncido, con los brazos cruzados, lista para pelear. Porque mi hija no fuma, decía. Seguro le están confundiendo. Seguro son otros niños, otras niñas. Ustedes los maestros siempre la tienen en contra de mi hija, decían. Y les voy a decir algo. Yo tenía que sacar, afortunadamente, los videos que habían en los salones y ponerlo frente a sus ojos y ver cómo su cara cambiaba por completo, cómo ese enojo se convertía en vergüenza, cómo la incredulidad se transformaba en un suspiro pesado de no puede ser. Decían todavía, hasta que veían clarito a su hija con el cigarro en la mano, echando humo como locomotora. Y también, por otro lado, me tocó una mamá que llegaba a defender a su hijo, a su hija, porque se había saltado una clase, ¿no? Mi hijo no es así, seguro le dolía la cabeza. Hasta que veía las cámaras bien tranquilo, relajado en otros salones. Con la mochila en el hombro, la sonrisa de quien se cree más listo que todos. ¿Y qué creen que pasaba después? La mamá o el papá se iban. No decían ni siquiera gracias por mostrarme la verdad. No decían eso. Poco lo decían, claro. Pocos decían, tienes razón, hablaré con mi hijo. Se iban callados, se iban incómodos, porque el espejo les había devuelto una imagen de su hijo que no querían ver. Y el otro día el niño volvió igual, porque la mamá llegó a su casa, le reclamó 15 minutos y al rato ya lo estaba justificando otra vez. Pobrecito, es que sí es cierto, tus amigos influyen, ya no te juntes con fulanito, con sutanita. Pobrecito, es que la escuela es muy estricta, te duele la cabeza. Pobrecito, los maestros te tienen de ojo en ojo. Le voy a decir algo. No, pobrecito no, ni pobrecita. Su hijo, el día que se dé cuenta que usted nunca le enseñó a asumir un error, le va a cobrar todas las mentiras que usted le ayudó a sostener. Y esto es muy duro. Pero quiero dejar algo clarísimo y sumamente importante. La escuela no es la enemiga. La escuela es la aliada. La maestra que le marca no es una bruja que quiere hundir a su hijo. Es una profesional que pasó preparándose para educar. Y que muchas veces ve cosas que como papá no ven. Porque no están en el salón de clases. Porque los valores se enseñan desde casa. Y la responsabilidad se aprende en su casa. También el respeto. La escuela solamente refuerza lo que ya se sembró en casa. Pero si no se sembró nada, la escuela no puede hacer magia. La escuela no cría. La escuela acompaña. Los maestros no son sus papás.
No van a poner un límite que usted no se anima a poner. Porque usted es el pilar, es el ejemplo, es el que tiene que llegar a su casa y hacer el trabajo incómodo. Porque si usted no lo hace, nadie lo va a hacer por usted. Así que quiero dejar esto claro. Antes de ir a pelear a la escuela, le propongo hacer esto. Siéntense con su hijo y su hija, mirándolo a los ojos, y hágale una pregunta. ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hiciste tú? No con gritos, no con acusaciones, con calma, con curiosidad, solamente para entender, no como para castigar, solo para entender. Escuche su versión, pero también escuche lo que no le dice. Esos silencios, esas miradas, esas excusas, esa evasión. Porque un niño que miente necesita algo más que un regaño. Necesita aprender algo fundamental, que la verdad no duele tanto como el engaño. Que decir lo que pasó no hará que usted deje de quererlo. Que todos cometen errores, cometemos errores y que no lo convierten en un mal hijo. Y si después de escuchar eso confirma que sí, que él hizo algo mal, entonces tiene un gran trabajo que hacer. Porque el trabajo incómodo, el trabajo que nadie aplaude, es poner un límite. Eso significa que esa noche no va a pelear con la maestra. Va a enfrentar a su hijo, pero no con golpes ni a gritos, a tener consecuencias claras. Va a decir, hiciste esto, entonces va a pasar esto, y va a cumplirlo. Y al día siguiente, cuando hable con la maestra, no irá a pelear, irá a escuchar, a colaborar, a decir, estoy aquí al tanto, hablé con mi hijo, mi hija, y vamos a trabajar también en casa esto que sucedió. ¿Y sabe qué va a pasar después? Van a pasar dos cosas importantes. En número 1, la maestra se va a ganar su respeto. No como esas mamás que pelean, sino como esas mamás que de verdad saben educar. Y créame, los maestros sabemos perfectamente cuál es cuál. Y en segunda, su hijo va a aprender la lección más importante de su vida. Va a aprender que sus acciones traen evidentemente consecuencias, que no pueden mentir y salirse tampoco con la suya, que mamá no va a venir a salvarlo, que él también es responsable de lo que hace o deja de hacer. Y eso, aunque hoy duela, es el mejor regalo que los papás pueden hacer por un hijo. Para ir cerrando, quiero decir algo. Esto no va de maestras buenas o de maestras malas. Esto va de ustedes. Ustedes son los que están criando a la próxima generación de adultos. Y si hoy su hijo miente y usted lo defiende, ¿qué va a pasar? Si hoy su hijo falta el respeto y usted busca excusas, o si hace algo mal y usted sale a pelear con la escuela o con quien sea, usted no está siendo más que un mamá o papá protector. Usted está siendo cómplice de la mentira, cómplice de esa irresponsabilidad, de un futuro adulto que no va a saber manejar un no, o que no va a saber perder, que no va a saber pedir perdón, que no va a saber hacerse cargo de él mismo, de ella misma. Y ese adulto algún día va a chocar con el mundo, a chocar con el mundo real. Y ese mundo no tiene mamá que va a pelear por él. El mundo le va a poner un límite durísimo. Y ese día usted no va a poder hacer absolutamente nada, solamente mirar y preguntarse en qué me equivoqué. Hoy se lo digo claro,
Se lo digo fuerte para que nunca pueda decir que no sabía. Porque el error de defenderlo cuando debía corregirlo, ese error es justificarlo. ¿Para qué enfrentarlo? Usted tiene dos opciones. La primera opción es seguir siendo la mamá o el papá que pelea contra todo el mundo. Que si la culpa es de la maestra, que si es el culpa del vecino, que justifica a su hijo o su hija en todo. Porque su hijo es un angelito que nunca hace nada malo. O la segunda opción es que saque los pies del plato. Reconozca que su hijo no es perfecto, que tampoco usted. Que a veces también se equivoca, que a veces también miente, que a veces falta el respeto. Y que su trabajo no es tapar el sol con un dedo. Su trabajo es enseñarle a caminar, pero a caminar de verdad en esta vida. Yo sé que la primera opción es fácil y la otra incomoda, duele. Pero esa opción es la más cómoda o más valiente. Una opción cría niños eternos, la otra cría adultos responsables de su vida. Yo le pregunto a usted, ¿cuál va a elegir? Porque no hay punto medio aquí. No se puede tapar, como dicen, el sol con un dedo y esperar que no haya luz. Las cámaras existen, las pruebas existen, los testigos existen. Aunque no existieran, la verdad siempre termina saliendo a flote. Todo termina saliendo a la luz. Y cuando salga, yo le pregunto, ¿a usted de qué lado va a estar? ¿Del lado de su hijo, aunque esté mal? ¿O del lado de la verdad, aunque éste incomode? Piénselo, porque lo que haga hoy define quién va a ser el adulto de 30, 40 años. Y si este mensaje le incomodó, si de repente le ardieron las palabras y se sintió que le hablaron feo, pregúntese, ¿por qué sintió eso? Porque a veces lo que más molesta es el espejo de que nos devuelve lo que no queremos ver. Y yo no vine a hacer daño, vine a despertar, vine a hablar esas verdades incómodas, porque hoy la escuela no es enemiga, yo no soy enemiga. Su enemigo es creer que su hijo o su hija nunca hace nada malo. Su enemigo es pensar que el problema siempre está allá afuera. Y su enemigo es no ver que la única persona que puede cambiar esa historia es usted. Así que esta noche, cuando su hijo o su hija se acueste, siéntese solo y pregúntese, ¿estoy criando un adulto o estoy creando un problema para el mundo? Si la respuesta le duele, bien. Ese dolor, esa incomodidad se llama conciencia. Y la conciencia es el primer paso para cambiar. Y por último diré, hágalo por su hija o su hija, hágalo por usted, por todos. Y le pido comente aquí abajo si alguna vez fue ese papá o esa mamá que peleó sin saber la verdad. Cuente su historia, porque reconocer el error es el primer paso para no repetirlo. Así que feliz crianza consciente y ojalá de verdad, ojalá este mensaje le deje resonando por mucho tiempo. Nos vemos en la próxima.